Hola chicos y chicas, vamos a continuar con el siguiente vídeo del tema. En este punto vamos a hablar sobre los máximos, los mínimos y la continuidad de una función. ¿De acuerdo? Venga, empezamos. Bueno, los máximos y los mínimos es algo muy, creo, fácil de entender. Y básicamente es un poco que entiendas cómo se comporta una función a partir del concepto de crecimiento y decrecimiento que vimos en el vídeo anterior. ¿Vale? Muy bien, genial, venga. Bueno, lo primero de todo, tienes que saber qué es un máximo. ¿Y qué es un máximo? ¿O cuándo decimos que una función tiene un máximo? Pues mira, una función tiene un máximo en un punto, por lo tanto un máximo tiene que ser un punto, si la función pasa de ser creciente a decreciente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un ejemplo de máximo sería en esta función que ves aquí, este punto de aquí. Eso sería un máximo. ¿Por qué? Porque la función pasa de creciente a decreciente. En este punto, la función pasa de crecer a decrecer. ¿De acuerdo? Eso ya lo sabes del vídeo anterior. ¿Vale? Muy bien, pues eso es un máximo. ¿Qué es un mínimo? Pues justo al contrario, cuando la función pasa de ser decreciente a creciente. Es decir, este caso de aquí. Cuando la función decrece y de repente llega a un punto, este de aquí, en el que a partir de ahí la función ya empieza a crecer. Es decir, en el siguiente valor de la x, la y vale un poquito más. ¿De acuerdo? Muy bien. Es muy importante que sepas, recuerda que esto es un mínimo, pero tienes que saber que para que esto se cumpla la función tiene que ser continua. Y en el siguiente punto veremos qué es eso de continua. ¿De acuerdo? Entonces, si la función no es continua, no podremos decir que ese punto es un mínimo o un máximo, ¿vale? La función tiene que ser continua para que eso sea un máximo o un mínimo, ¿vale? Pero cuidado, tenemos varios tipos de máximos y mínimos en una función, ¿vale? Mira, los mínimos y los máximos pueden ser de dos tipos. Los máximos pueden ser absolutos, es decir, cuando es el máximo más grande de todos los que hay en la función. Y el relativo es justo al contrario, cuando hay algún máximo que es más grande que él. Y el mínimo absoluto es lo mismo, el mismo concepto, pero para los mínimos. ¿Qué es un mínimo absoluto? Es el mínimo que tiene el valor de la y más pequeño, es decir, el mínimo más pequeño de toda la función, ¿vale? ¿Y qué es el mínimo relativo? Pues es un mínimo, pero que no es el mínimo más mínimo de toda la función. No sé si me he entendido. Es decir, no es el mínimo más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, venga, vamos a ver con este ejemplo a ver si somos capaces de entender dónde tendríamos máximos y mínimos, ¿vale? Mira, imagínate que la función empieza en este punto, ¿de acuerdo? Vale. Una cosa, voy a hacer un pequeño arreglo y voy a terminar de dibujar esta función para que veas que, bueno, para que entiendas luego alguna pequeña cosa más. Mira, fíjate. Si empezamos a movernos a partir de este punto y con las x nos movemos hacia la derecha, ¿qué es lo que le pasa a la función? Que la función es creciente, ¿no? Es decir, conforme la x va aumentando, la y también va aumentando su valor. Hasta que llega a un punto, este de aquí, en el que la función ya no crece, sino que empieza a decrecer, ¿no? Por lo tanto, eso será un máximo. Vale, pues lo marco. Fíjate que ahora la función empieza a decrecer, decrece y de repente llega a este punto en el que la función pasa de decrecer a crecer. Pues eso es un mínimo, ¿vale? Lo identifico, lo marco. Luego la función crece hasta que llegamos otra vez a otro punto en el que pasa de crecer a decrecer. Otro máximo, ¿vale? Y ahora la función empieza otra vez a decrecer hasta que llega a un punto, este de aquí, en el que pasa de decrecer a crecer. Por lo tanto, eso sería un mínimo, ¿no? Vale, pues fíjate que dentro de la función hay varios mínimos y varios máximos, ¿vale? Bueno, pues fíjate que este máximo no es el más grande de todos. Por lo tanto, eso es un máximo relativo. Porque siendo máximo no es el más grande de todos. Sin embargo, este máximo sí, este es el más grande de toda la función, por lo tanto es el máximo absoluto, es el que mayor y tiene, ¿de acuerdo? De hecho, fíjate que la y de este punto está aquí, es más pequeña, por lo tanto es un mínimo relativo, máximo relativo.
Lo mismo pasa con los mínimos. Mira, fíjate, este mínimo tiene esta i, pero este mínimo de aquí tiene esta i más pequeña todavía. Por lo tanto, este mínimo no es el más grande, el más pequeño de todos, sino que es un mínimo relativo. Y este de aquí es un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque es de todos los mínimos de la función el que tiene la i más pequeña. ¿De acuerdo? Pues ya está, eso es la diferencia entre máximos mínimos y máximos absolutos y relativos y mínimos absolutos y relativos, ¿vale? Continuamos un poco más. Bueno, vamos a pasar a qué es eso en una función continua, ¿vale? Te lo he explicado antes, te he dicho que era muy importante, pero ahora te lo explico. Mira, una función se dice que es continua si al dibujarla la dibujo con un solo trazo, es decir, no levanto el lápiz del papel, ¿de acuerdo? En caso contrario decimos que es discontinua. Entonces, mira, te he puesto un par de ejemplos para que lo veas muy fácil. Si estos son los ejes, el eje X y el eje Y, y lo que he dibujado en azul es la función, la representación gráfica de la función, fíjate que para dibujar toda esta línea yo puedo dibujarla sin levantar el lápiz. Bueno, pues entonces, si eso es así, es decir, si no levanto el lápiz, si hago un solo trazo, diré entonces que esa función es continua, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto será una función continua. Pero fíjate que en esta de aquí al lado, ¿de acuerdo? Donde tengo el eje X y el eje Y, la zona azul es la función y fíjate que empiezo a dibujarla de una manera creciente, luego levanto el lápiz y continúo dibujando una línea horizontal, luego levanto otra vez el lápiz y me tengo que mover para continuar dibujando, ¿vale? Entonces fíjate que ya no puedo dibujar la gráfica con un solo trazo, tengo que levantar el lápiz y hacer varios trazos diferentes. Pues entonces decimos que esto es una función discontinua, ¿vale? ¿Vale? Pues nada, ya está. Esta es la diferencia entre una función continua y una discontinua. Y punto final. A modo de aclaración, esto que habrás visto aquí a la derecha, esta función te llamará un poquito la atención, ¿no? No la hemos visto nunca. Bueno, esto esto es una función definida a trozos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Lo verás el año que viene en las matemáticas de tercero de la ESO. Pero es una función que depende de en qué zona estoy de las X, su representación gráfica es diferente. Es decir, tiene un comportamiento diferente. El año que viene te lo explicarán un poco más en detalle. Pero básicamente que te des cuenta de que existen algunas funciones que se llaman funciones definidas a trozos que dependiendo de dónde estés se comportan de una manera u otra, ¿vale? Y otra cosa importante, aquí cuando una función tiene una representación en forma de línea horizontal, decimos que es una función constante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que sepas simplemente esos conceptos. Cuando una función tiene representación horizontal, una línea horizontal todo el rato, o una línea vertical todo el rato, diremos que es una función constante, ¿vale? Bueno, pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y si tienes alguna duda nos vemos en clase. Hasta luego.